¿Es la compasión un puente hacia el despertar de nuestra verdadera esencia? En el vasto teatro de la experiencia humana, la compasión no es simplemente un acto de bondad hacia otros, es un portal hacia el entendimiento de nuestra naturaleza más profunda. Sin embargo, muchas veces este concepto queda atrapado en la mente como una idea abstracta, como una virtud que debemos alcanzar en lugar de un estado del ser que ya está presente en nuestro interior, esperando ser reconocido. La compasión surge de la empatía, que es la capacidad de sentir y comprender la experiencia de otro ser como si fuera la nuestra. Pero para que esta empatía se manifieste, necesitamos primero liberarnos de las cadenas de la identificación excesiva con el ego. El ego, esa voz constante en nuestra mente que se define por lo que poseemos, lo que hacemos y lo que otros piensan de nosotros, nos mantiene atrapados en una narrativa interminable de separación. Desde esa separación, surge el juicio hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y aquí es donde comienza el verdadero trabajo espiritual, reconocer nuestra propia inconsciencia sin juzgarnos por ella. La empatía como semilla de la compasión. La empatía no es una habilidad que se aprende de la noche a la mañana. Es más bien una cualidad inherente que comienza a florecer cuando dejamos de identificarnos tan intensamente con los pensamientos que cruzan nuestra mente. Esto no significa que debamos rechazar nuestros pensamientos o emociones, sino que necesitamos observarlos con la distancia suficiente para no ser arrastrados por ellos. Cuando estamos profundamente identificados con el ego, no podemos ver más allá de nuestras propias necesidades y deseos. Nos volvemos insensibles al sufrimiento de los demás, no porque seamos inherentemente malos, sino porque nuestra atención está completamente absorbida por nuestra propia narrativa interna. Pero a medida que desarrollamos una mayor presencia, comenzamos a percibir algo extraordinario. El sufrimiento de los demás no es diferente al nuestro. Esta realización no es intelectual, sino una experiencia sentida que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Compasión hacia uno mismo, el primer paso hacia la libertad. Es fácil hablar de compasión hacia los demás, pero ¿qué hay de la compasión hacia uno mismo? Este es uno de los aspectos más desafiantes del despertar espiritual, porque muchas veces nos juzgamos con más dureza de lo que juzgaríamos a cualquier otra persona. Cuando comienzas a despertar, te das cuenta de tus propios patrones inconscientes. Quizás recuerdes un momento en el que actuaste desde la ira, dijiste palabras hirientes o tomaste decisiones que ahora lamentas. En esos momentos, el ego suele aprovecharse para reforzar su narrativa de culpa y vergüenza. Sin embargo, la verdadera compasión hacia uno mismo consiste en reconocer que esas acciones fueron el resultado de la inconsciencia, no de quién eres realmente. La clave está en no convertir esos errores en una identidad. No eres tus pensamientos, tus emociones ni tus acciones pasadas. Al practicar la compasión hacia ti mismo, comienzas a ver tus imperfecciones no como fallas, sino como oportunidades para crecer en conciencia. Esto no significa que justifiques un comportamiento dañino, sino que lo enfrentas con honestidad y presencia. El despertar espiritual como un camino hacia la reconciliación interna. Cuando comenzamos a observarnos con honestidad, nos enfrentamos a una verdad incómoda. Muchas de nuestras acciones, pensamientos y reacciones no son elecciones conscientes, sino respuestas automáticas moldeadas por patrones profundamente arraigados. Estos patrones, construidos a lo largo de años por influencias sociales, culturales y familiares, operan como un piloto automático silencioso que guía gran parte de nuestra vida. Por ejemplo, consideremos a alguien que, frente a una crítica, reacciona con enojo y defensiva. Desde fuera, parece una respuesta desproporcionada. Pero si profundizamos, podríamos descubrir que esta reacción se origina en experiencias tempranas, quizá de haber sido juzgado o rechazado en su infancia. Sin darse cuenta, esta persona ha desarrollado un mecanismo de defensa para protegerse del dolor emocional. Estos patrones inconscientes no solo afectan nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Tal vez, al reflexionar sobre un error, nos encontramos cayendo en un diálogo interno negativo. ¿Cómo pude hacer eso? Nunca seré lo suficientemente bueno. Estas palabras, que parecen surgir de nuestra propia mente, a menudo son ecos de las voces que escuchamos en nuestro entorno mientras crecíamos. El despertar espiritual no implica erradicar estos patrones de inmediato. Pretender hacerlo solo refuerza la narrativa del ego que busca perfección y control. Más bien, el despertar consiste en traer esos patrones a la luz de la conciencia. Esto implica observarlos con claridad, no desde el juicio, sino desde la aceptación. El proceso de observar sin juzgar.
Imagina que te sientas en una habitación tranquila, cerrando los ojos por un momento. Un pensamiento surge en tu mente. ¿Por qué sigo repitiendo este error una y otra vez? En lugar de reaccionar o tratar de empujar ese pensamiento, decide simplemente observarlo. ¿Qué sensaciones físicas lo acompañan? ¿Qué emoción está presente? Al practicar este tipo de observación consciente, comienzas a notar que estos pensamientos y emociones no son tú. Son patrones condicionados que han operado en tu mente durante años. Este simple acto de observar crea un pequeño espacio entre tu conciencia y el contenido de tu mente. En ese espacio, surge la posibilidad de cambio. Un ejemplo concreto de este proceso podría ser una situación de conflicto con un ser querido. Supongamos que, en medio de una discusión, sientes el impulso de gritar o defenderte. En lugar de reaccionar automáticamente, haces una pausa y llevas tu atención a tu cuerpo. Sientes la tensión en tu pecho, reconoces el enojo que burbujea en tu interior. Esta pausa, aunque breve, cambia la dinámica. Te permite responder desde la conciencia en lugar de reaccionar desde un patrón. La importancia de la paciencia y la autocompasión. Este camino no es lineal ni sencillo. Habrá días en los que sientas que has dado un gran paso hacia adelante y otros en los que parece que has retrocedido. Esto es completamente natural, porque el proceso de despertar espiritual no se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de profundizar en el entendimiento de ti mismo. La paciencia es esencial en este proceso. Si observas a un niño aprendiendo a caminar, notarás que cae muchas veces antes de lograr mantenerse firme. Sin embargo, nadie lo juzga por esas caídas. Son una parte inherente de su aprendizaje. Del mismo modo, cuando te descubras cayendo en viejos patrones, recuerda que esas caídas son oportunidades para aprender y crecer. La autocompasión juega un papel crucial aquí. Muchas personas, al ser conscientes de sus patrones inconscientes, caen en la trampa de juzgarse por ellos. Debería haber sabido mejor. Pero la compasión hacia uno mismo significa entender que, en ese momento, actuaste desde el nivel de conciencia que tenías. Este entendimiento no es una excusa para evitar la responsabilidad, sino una manera de liberar el peso del juicio para poder avanzar. Ejemplos cotidianos de despertar. El despertar espiritual no siempre se manifiesta en grandes revelaciones. A menudo, ocurre en los momentos más simples. En la rutina diaria, tal vez estás esperando en una fila y sientes impaciencia surgiendo dentro de ti. En lugar de dejar que esa emoción te controle, decides observarla. Reconoces que no es la situación externa lo que causa tu impaciencia, sino tu resistencia interna a lo que es. En las relaciones, durante una conversación difícil, notas cómo tu mente quiere interrumpir para defenderse o tener la última palabra. En lugar de seguir ese impulso, eliges escuchar con atención. Te das cuenta de que el otro también está expresando su propio dolor o inseguridad, y esto suaviza tu respuesta. En el trabajo, frente a un error, tu primera reacción podría ser culparte o sentir ansiedad. Pero si te permites un momento de pausa, puedes reflexionar, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de perspectiva transforma lo que antes era una experiencia de sufrimiento en una oportunidad para crecer. La reconciliación interna como base para la paz externa. El despertar espiritual no solo transforma tu relación contigo mismo, sino que también impacta la manera en que interactúas con el mundo. A medida que reconciliamos nuestras contradicciones internas, liberamos la necesidad de proyectar nuestras inseguridades en los demás. Cuando encontramos paz dentro de nosotros mismos, se vuelve más natural cultivar relaciones basadas en la autenticidad y el entendimiento. Además, esta paz interna se refleja en nuestras acciones hacia el mundo, permitiéndonos contribuir a un entorno más armonioso. El despertar espiritual no es un destino lejano, sino un viaje que ocurre momento a momento. Cada vez que eliges observarte con honestidad, aceptar tu humanidad y actuar desde la presencia, estás dando un paso hacia la reconciliación interna y hacia una vida más plena. La aceptación de nuestra dualidad, un camino hacia la totalidad. El ser humano vive entre dos realidades aparentemente opuestas pero profundamente interconectadas. Por un lado, somos entidades físicas con límites definidos. Nuestros cuerpos tienen necesidades, nuestros pensamientos están influenciados por el entorno y nuestras emociones fluctúan según las circunstancias. Por otro lado, somos también manifestaciones de algo eterno, algo que trasciende el tiempo y el espacio, una conciencia pura, libre de forma y de las limitaciones del mundo material. Esta dualidad no es una contradicción,
es la esencia de lo que somos. Sin embargo, muchas personas caen en la trampa de identificarse exclusivamente con uno de estos aspectos. Algunos se sumergen completamente en el mundo de la forma, obsesionándose con lo material, el éxito externo o las apariencias. Otros buscan escapar de la realidad física, rechazando las responsabilidades terrenales en nombre de una espiritualidad desconectada de la vida diaria. El verdadero equilibrio reside en aceptar ambos aspectos, abrazar nuestras limitaciones humanas mientras recordamos nuestra conexión con lo eterno. Ejemplo: el arte como expresión de la dualidad. Considera a un músico que crea una obra maestra. Por un lado, este proceso requiere habilidades técnicas, práctica constante y disciplina, todas cualidades que pertenecen al mundo de la forma. Pero, al mismo tiempo, la inspiración que guía al músico proviene de un lugar más profundo, un espacio de conexión con algo que no puede ser medido ni definido. Cuando escuchamos esa música, no solo apreciamos la destreza técnica, sino también el poder intangible que nos toca en un nivel emocional o espiritual. Este es un ejemplo de cómo nuestra dualidad no es una limitación, sino una fuente de creatividad y propósito. Aceptar las imperfecciones como parte del juego de la vida. Aceptar nuestras imperfecciones no significa resignarnos a ellas ni justificar comportamientos dañinos. Más bien, implica reconocer que la vida en el plano físico nunca será perfecta en un sentido absoluto. Siempre habrá desafíos, conflictos y momentos de aparente caos. Imagina que estás intentando cultivar un jardín. Por mucho que cuides las plantas, siempre habrá malas hierbas que crezcan, insectos que dañen las hojas o cambios climáticos que alteren el crecimiento. Sin embargo, esto no te impide disfrutar del proceso de jardinería ni de la belleza que surge a pesar de las imperfecciones. De manera similar, nuestras imperfecciones personales no son obstáculos para nuestra realización, sino componentes esenciales de nuestra humanidad. Al aceptarlas, no solo aliviamos el peso del juicio, sino que también nos abrimos a aprender de ellas. La paradoja de la perfección interna y la imperfección externa. En el nivel externo, nuestras vidas están marcadas por imperfecciones. Tal vez luchamos con hábitos que queremos cambiar, enfrentamos limitaciones financieras o experimentamos relaciones desafiantes. Sin embargo, en el nivel más profundo, en el núcleo de nuestro ser, ya somos completos. Esta realización puede parecer contradictoria, pero es profundamente liberadora. Imagina que llevas un espejo en tus manos. Aunque el espejo pueda tener pequeñas manchas en su superficie, su capacidad para reflejar la luz permanece intacta. De la misma manera, nuestras imperfecciones externas no disminuyen nuestra esencia, que es completa, radiante y eterna. Ejemplo práctico: el perfeccionismo en la vida diaria. Considera a alguien que se esfuerza constantemente por alcanzar estándares imposibles, ya sea en su carrera, en sus relaciones o incluso en su apariencia física. Este perfeccionismo, aunque a menudo motivado por buenas intenciones, puede convertirse en una fuente de estrés y autoexigencia debilitante. Ahora imagina que esta persona tiene un momento de introspección y se da cuenta de que su búsqueda de perfección externa proviene de un lugar de desconexión interna. Al reconocer esto, decide redirigir su energía. En lugar de buscar validación externa, comienza a explorar su conexión con su ser interior, donde ya es completa y suficiente. Esta transformación no significa abandonar sus metas, sino perseguirlas desde un lugar de paz y aceptación. El papel de la dualidad en el crecimiento espiritual. La dualidad de ser forma y sin forma es, en realidad, el motor de nuestro crecimiento espiritual. Los desafíos que enfrentamos en el plano físico actúan como espejos que reflejan nuestras áreas de inconsciencia. Cada conflicto, cada error y cada momento de duda es una invitación para profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que enfrenta dificultades financieras puede sentirse inicialmente atrapada por el miedo y la inseguridad. Pero si observa esta situación desde una perspectiva espiritual, podría darse cuenta de que el verdadero aprendizaje no está en acumular riqueza, sino en liberarse del apego a ella. Al cambiar su enfoque, comienza a experimentar paz incluso en medio de las limitaciones externas. La dualidad como fuente de compasión y conexión. Aceptar nuestra dualidad no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también transforma nuestras relaciones con los demás. Cuando comprendemos que todos compartimos esta misma paradoja, que todos somos imperfectos en el nivel externo pero completos en el nivel interno, se hace más fácil practicar la compasión. Por ejemplo, si alguien actúa de manera hiriente, en lugar de reaccionar con enojo,
podemos recordar que esa persona también está lidiando con sus propias imperfecciones y limitaciones. Esto no significa excusar su comportamiento, sino abordarlo desde un lugar de entendimiento y empatía. Conclusión: vivir desde la totalidad. La aceptación de nuestra dualidad es un acto de reconciliación interna. Nos permite movernos por la vida con mayor ligereza, sin el peso de expectativas imposibles. Al aceptar nuestras imperfecciones como parte de la experiencia humana, abrimos la puerta a una conexión más profunda con nuestra esencia. Esta aceptación nos permite vivir desde la totalidad, honrando nuestra humanidad mientras recordamos nuestra divinidad. En este espacio de equilibrio, encontramos una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la profunda realización de quienes somos en el nivel más esencial. El perdón como una herramienta de liberación. El perdón es una de las herramientas más poderosas y transformadoras en el camino del despertar espiritual. Va más allá de un simple acto de olvidar o minimizar un daño, es una decisión consciente de liberar la carga emocional que nos ata al sufrimiento. Perdonar, ya sea a nosotros mismos o a los demás, no significa justificar lo que sucedió, ni ignorar el dolor que causó. Es, en esencia, un acto de liberación y sanación. El perdón hacia uno mismo, sanando el diálogo interno. Cuando nos enfrentamos a nuestros errores, es común que surjan sentimientos de culpa y vergüenza. Estos sentimientos, aunque naturales, pueden convertirse en un peso paralizante si no los manejamos con conciencia. El perdón hacia uno mismo es un reconocimiento de nuestra humanidad, de nuestras imperfecciones y de los momentos en que nuestra conciencia no estuvo completamente presente. Por ejemplo, piensa en una situación en la que reaccionaste con ira hacia alguien que amas. En el momento, quizás te sentiste justificado, pero luego, al reflexionar, te diste cuenta de que tu reacción fue desproporcionada. La culpa puede invadirte, llevándote a pensamientos como ¿qué clase de persona soy? Sin embargo, el perdón te invita a observar esta experiencia con compasión. Reconoces que tu reacción fue un reflejo de un patrón inconsciente o de un dolor no resuelto. Al perdonarte, te permites aprender de la experiencia en lugar de quedar atrapado en el autojuicio. Ejemplo práctico: una persona que lucha con hábitos autodestructivos, como la procrastinación o el abuso de sustancias, puede sentirse atrapada en un ciclo de culpa y fracaso. Sin embargo, al practicar el perdón hacia sí misma, puede empezar a romper este ciclo. Al decirse, en ese momento, hice lo mejor que pude con lo que sabía y sentía, abre la puerta para buscar ayuda, establecer nuevos patrones y crecer desde un lugar de aceptación. El perdón hacia los demás, una llave para liberarse del pasado. Perdonar a otros puede ser uno de los desafíos más grandes, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Es natural querer aferrarnos al dolor como una forma de protegernos o como un testimonio de lo que hemos soportado. Sin embargo, este apego al resentimiento a menudo nos encadena más al sufrimiento que al evento en sí. Perdonar no significa aprobar el daño causado ni olvidar la experiencia. Más bien, implica reconocer que la acción de la otra persona fue el resultado de su nivel de inconsciencia en ese momento. Al hacerlo, cortamos los lazos energéticos que nos atan al pasado y recuperamos nuestra paz interior. Ejemplo práctico: imagina a alguien que ha sido traicionado por un amigo cercano. Cada vez que piensa en el incidente, revive la herida, experimentando nuevamente la ira y la tristeza. Sin embargo, al decidir perdonar, no está diciendo que la traición estuvo bien, sino que elige no cargar más con el peso de esa experiencia. Puede decirse a sí mismo: reconozco que esa persona actuó desde su propia herida o falta de conciencia. No necesito llevar esta carga conmigo. Este acto no solo libera a quien perdona, sino que también deja espacio para relaciones más sanas y auténticas en el futuro. El perdón como un acto de valentía y empoderamiento. El perdón no es un acto de debilidad, como a veces se percibe, sino una manifestación de fuerza interior. Requiere valentía para mirar de frente nuestras heridas, aceptar el dolor que hemos sentido y tomar la decisión consciente de liberarnos de él. Al perdonar, nos negamos a permitir que el pasado tenga poder sobre nuestro presente. La conexión entre el perdón y la salud emocional. Diversos estudios psicológicos y médicos han demostrado que el resentimiento y la falta de perdón pueden tener un impacto negativo en nuestra salud emocional y física. La acumulación de rencor puede aumentar el estrés, afectar la calidad del sueño y debilitar el sistema inmunológico. En contraste, el acto de perdonar está asociado con una reducción de la ansiedad, una mayor resiliencia emocional y una mejora en la calidad de vida.
Ejemplo emocional. Una mujer que lleva años guardando rencor hacia un padre ausente decide enfrentarse a este dolor con ayuda de un terapeuta. Al explorar sus sentimientos, se da cuenta de que su resentimiento no ha cambiado lo que ocurrió, pero sí ha limitado su capacidad para disfrutar el presente. Al perdonar a su padre, no elimina el dolor del pasado, pero deja de permitir que siga controlando su presente. Este acto de liberación la lleva a experimentar una paz que no había conocido antes. El perdón como un puente hacia la compasión. Cuando perdonamos, comenzamos a ver a los demás y a nosotros mismos con mayor compasión. Reconocemos que, al igual que nosotros, las personas que nos han herido están lidiando con sus propias luchas internas, patrones inconscientes y heridas no sanadas. Este entendimiento no excusa sus acciones, pero nos permite acercarnos a la vida desde un lugar de comprensión en lugar de juicio. La práctica del perdón en el día a día. El perdón no siempre ocurre de inmediato. Es un proceso que puede requerir tiempo, especialmente cuando las heridas son profundas. Aquí hay algunos pasos prácticos para cultivar el perdón. Reconocer el dolor. Permítete sentir y expresar tus emociones sin reprimirlas. El perdón no significa negar lo que sientes. Entender la causa raíz. Reflexiona sobre las circunstancias y el nivel de conciencia que llevaron a la acción dañina, ya sea tuya o de otra persona. Practicar el desapego. Imagina que estás soltando la carga emocional asociada al evento. Visualízala liberándose de tu mente y tu cuerpo. Afirma tu intención. Repite frases como: elijo liberarme de este dolor. Elijo perdonar porque merezco paz. Buscar apoyo si es necesario. Hablar con un amigo de confianza, un terapeuta o un guía espiritual puede ayudarte a procesar y sanar. Conclusión. El perdón como un regalo para el alma. El perdón no cambia el pasado, pero transforma nuestro presente. Es un acto de amor hacia nosotros mismos que nos permite dejar atrás las cadenas del rencor y avanzar con ligereza hacia una vida más plena y consciente. Al perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos, recordando que nuestra esencia está hecha para vivir en paz, no en conflicto. La compasión en la relación con otros seres, un puente hacia la conexión auténtica. La compasión es una manifestación del entendimiento profundo de que todos compartimos una experiencia común, la lucha con nuestras limitaciones, miedos y patrones inconscientes. Al practicar la compasión, no solo vemos a los demás con mayor claridad, sino que también sanamos nuestra relación con el mundo. La raíz de las reacciones humanas, dolor e inconsciencia. Cuando alguien actúa de manera hiriente, es fácil interpretar su comportamiento como un ataque personal. Sin embargo, si observamos desde la presencia, a menudo encontramos que esas acciones son una expresión de su propio dolor o inconsciencia. Imagina, por ejemplo, a una persona que constantemente critica a los demás. Esta actitud, lejos de ser una simple maldad, podría estar enraizada en una profunda inseguridad o en el temor a no ser suficiente. Ejemplo práctico. Un compañero de trabajo responde de forma brusca a tus ideas en una reunión. En lugar de reaccionar con enojo o tomártelo como un ataque personal, podrías detenerte y considerar: ¿qué podría estar pasando en su mundo interno para que actúe de esta manera? Desde esta perspectiva, en lugar de alimentar el conflicto, puedes elegir responder con calma o incluso ofrecer apoyo si es apropiado. La compasión no es complacencia, el poder de los límites claros. Es importante distinguir entre compasión y complacencia. La compasión no implica permitir comportamientos dañinos ni tolerar abusos. Al contrario, establecer límites claros es una forma de cuidar tanto de ti mismo como de la otra persona. Un límite bien establecido no surge de la ira o el juicio, sino de un lugar de claridad y respeto mutuo. Ejemplo práctico. Imagina a un amigo cercano que constantemente cancela planes en el último minuto, dejándote frustrado. Practicar la compasión en este caso podría significar abordar la situación de manera directa pero comprensiva. Entiendo que tienes muchas responsabilidades, pero me gustaría saber si podemos encontrar un equilibrio para respetar nuestros compromisos. Este enfoque combina el entendimiento con una acción que protege tu bienestar emocional. Compasión en el contexto de la justicia social. La compasión también tiene un papel esencial en la esfera más amplia de la sociedad. Cuando enfrentamos injusticias o desigualdades, es fácil caer en la trampa de la indignación reactiva. Sin embargo, responder desde la compasión no significa aceptar las cosas tal como son, sino buscar soluciones desde un entendimiento más profundo. Ejemplo inspirador.
Piensa en líderes como Mahatma Gandhi o Martin Luther King Jr., quienes lucharon contra la opresión con firmeza, pero desde un lugar de compasión y entendimiento. Reconocieron que incluso aquellos que perpetúan la injusticia están atrapados en sus propias cadenas de inconsciencia. Este enfoque permitió que sus movimientos inspiraran cambios profundos y sostenibles. El impacto de la compasión en nuestras relaciones cotidianas. Cuando respondemos con compasión en nuestras interacciones diarias, no solo transformamos la dinámica inmediata, sino que también creamos un espacio donde los demás pueden sentirse vistos y comprendidos. Esto no significa que siempre seremos recompensados con gratitud, pero sí significa que contribuimos a un ambiente más armonioso. Ejemplo cotidiano. Un padre que enfrenta el berrinche de su hijo pequeño podría optar por reaccionar con frustración, pero al practicar la compasión, podría preguntarse, ¿qué necesita mi hijo en este momento para sentirse escuchado? Este cambio de enfoque puede transformar una situación potencialmente conflictiva en una oportunidad para fortalecer el vínculo emocional. La compasión hacia formas de vida no humanas. La práctica de la compasión no se limita a nuestras relaciones con otros humanos. También abarca nuestra interacción con otras formas de vida y el entorno que nos rodea. Al reconocer que todos los seres vivos están interconectados, surge naturalmente un respeto y cuidado hacia ellos. Ejemplo reflexivo. Una persona que elige reducir su consumo de productos animales no solo por razones de salud, sino como un acto de compasión hacia los animales, está practicando un nivel de entendimiento profundo de esta interconexión. Este acto, aunque pequeño, refleja una conciencia de que nuestras elecciones tienen un impacto más allá de nosotros mismos. El equilibrio entre compasión y acción consciente. La verdadera compasión combina entendimiento con acción. Si bien comprender el dolor y la inconsciencia de otros es crucial, no podemos quedarnos solo en la reflexión. Hay momentos en los que actuar desde ese entendimiento es necesario para fomentar un cambio positivo. Ejemplo inspirador. Un maestro que observa a un estudiante comportándose de manera disruptiva en clase puede practicar compasión al entender que el comportamiento probablemente proviene de un problema subyacente, como dificultades en el hogar. En lugar de castigarlo inmediatamente, podría tomar medidas para investigar la causa raíz y ofrecer apoyo, como hablar con el estudiante en privado o involucrar a un consejero. Cómo cultivar la compasión hacia los demás. Practica la pausa. Antes de reaccionar a una acción hiriente, toma un momento para respirar y observar tus emociones. Pregúntate, ¿qué podría estar pasando en la vida de esta persona? Reconoce la humanidad compartida. Recuerda que, al igual que tú, la otra persona está lidiando con sus propias luchas internas. Escucha activamente. Cuando alguien exprese sus emociones o frustraciones, escucha sin interrupciones ni juicios. La simple acción de ser escuchado puede sanar enormemente. Sé consciente de tus propios límites. Practicar la compasión no significa poner en riesgo tu bienestar. Aprende a decir no cuando sea necesario, pero hazlo desde un lugar de claridad y respeto. Incorpora prácticas de gratitud. Reconocer las cualidades positivas en los demás puede ayudarte a verlos desde una perspectiva más compasiva, incluso cuando sus acciones sean desafiantes. Conclusión. La compasión como catalizador de cambio. La compasión no es solo un acto de bondad, es una fuerza transformadora que tiene el poder de cambiar tanto nuestras relaciones individuales como el tejido social en su conjunto. Al cultivarla en nuestras vidas, no solo nos conectamos más profundamente con los demás, sino que también nos acercamos a nuestra verdadera naturaleza como seres conscientes e interconectados. La compasión hacia toda forma de vida. La compasión no se limita a las relaciones humanas. Cuando nuestra conciencia se expande, comenzamos a percibir nuestra conexión con toda la vida. Vemos a los animales, las plantas y la tierra misma no como recursos para ser explotados, sino como expresiones de la misma esencia que nos anima. Al adoptar esta perspectiva, nuestras acciones hacia el mundo natural cambian. Dejamos de consumir de manera inconsciente y comenzamos a actuar con un sentido más profundo de responsabilidad y gratitud. La compasión se convierte en el hilo conductor de nuestras decisiones, desde cómo tratamos a los demás hasta cómo cuidamos del planeta. El momento presente como raíz de la compasión. Todas estas prácticas, la empatía, el perdón, la aceptación y la compasión, tienen una raíz común, el momento presente. Solo en el ahora podemos reconocer nuestra verdadera naturaleza y la de los demás. Cuando nuestra mente está atrapada en las preocupaciones del pasado o en las expectativas del futuro, perdemos la capacidad de conectarnos con la realidad tal como es.
La compasión florece cuando estamos plenamente presentes. En este estado, vemos a los demás no como roles o etiquetas, sino como seres completos. Reconocemos su humanidad, con todas sus imperfecciones y maravillas, y respondemos desde un lugar de autenticidad y amor. Recuerda que el camino hacia la conciencia y la compasión comienza con pequeños pasos que tomamos cada día. Si esta reflexión te ha resonado, si sientes que estos temas pueden ayudarte a ti o a alguien más en su proceso de despertar espiritual, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido diseñado para guiarte hacia una vida con mayor claridad y conexión. Además, nos encantaría conocer tu perspectiva. ¿Cómo practicas la compasión en tu vida diaria? Déjalo en los comentarios, porque tus experiencias y reflexiones pueden inspirar a otros en esta comunidad. Gracias por ser parte de este espacio de crecimiento y transformación. Nos vemos en el próximo vídeo.